Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza, Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Me alegra poder saludarte. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Tenemos un encuentro aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la Radio Nuevo Tiempo, en esta red social, en Facebook, en YouTube o en cualquier plataforma donde estés. Me alegra poder saludarte, ingresar hasta tu cuarto, acompañarte en el automóvil si estás conduciendo y escuchando la radio, o acompañarte allí en tu soledad. Probablemente te sentiste solo, abandonado estos días, o estés pasando por alguna crisis. Te recuerdo que es pasajera. Confía en las promesas de Dios y Dios nunca te abandona. Él siempre está contigo y Él va a traer la salida, la restauración. Mientras tanto, Él te da fortaleza para poder continuar. Él te da la fuerza para poder superar. Él te da la solución. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. Y aunque nunca nos prometió de que no pasaremos por dificultades, porque mientras estemos en este mundo lleno de maldad, pecado, dolor, injusticia, vamos a pasar cosas inesperadas. Sin embargo, tenemos la promesa de que Dios siempre estará a nuestro lado. Para conocer más sobre las promesas que Dios tiene para nuestra vida, yo quiero ofrecerte un curso bíblico impresionante, se llama Evidencias. En este curso bíblico tú vas a encontrar respuestas a tantas preguntas que ya te hiciste alguna vez en la vida. Sobre todo, aquí vas a fundamentar mucho mejor tu creencia y tu fe, si eres creyente. Si no lo eres, este curso bíblico te va a ayudar a responder preguntas como: ¿somos fruto de qué? ¿De la evolución o de la creación? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿La Biblia es confiable? ¿Las profecías son reales o son delirios? Tantas preguntas interesantes. Tú puedes solicitar este curso bíblico a través de nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Ingresa, allí vas a encontrar este material y otros materiales que sin duda te ayudarán en tu fortalecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar sobre un tema relevante, importante, sumamente importante. Así que quiero invitarte para que puedas tomar tu Biblia, lápiz y papel, porque hoy voy a mostrarte bíblicamente algunos textos que son tan claros para hablar un tema que hoy probablemente es uno de los temas de mayor controversia dentro del mundo cristiano. ¿Quieres saber de qué se trata? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Que Libertad sin Límites. Vayamos al punto. ¿Ya te imaginaste cómo funcionarían, o mejor, qué cosas no funcionarían si no existieran reglas? ¿Cómo crees que sería un partido de fútbol si no existieran leyes dentro del campo? ¿Las leyes para qué son necesarias? Para que el partido de fútbol pueda ser un partido justo, imparcial. Las leyes incluso están para proteger la vida del otro jugador. Por eso es que existen tarjetas, tarjeta amarilla, tarjeta roja, advertencia. Esas leyes siempre es para poder proteger a aquellos que están jugando y también aquellas reglas son necesarias
porque si no, te imaginas un partido sin reglas. Te imaginas una casa sin reglas. Cada uno hace lo que quiere, vive como quiere. ¿Sería hogar eso? El hijo sale, nadie sabe dónde está, viene cuando quiere, si quiere viene a dormir, si no se queda afuera. No hay leyes, no hay advertencia, no hay nada. ¿Tú te imaginas cómo sería ese hogar? La verdad ya no sería un hogar. ¿Tú te imaginas cómo sería nuestro mundo si no existieran leyes? Ahora, las leyes nunca fueron dadas para poder estorbar la libertad. Las leyes fueron dadas para proteger la libertad. ¿Sabes qué sucede con aquellas personas que dicen yo soy libre para hacer lo que quiero y puedo romper cualquier ley? No están libres. ¿Dónde están? En una prisión. ¿Ya te diste cuenta que aquellos que van a la prisión justamente son aquellos que rompen todas las leyes? ¿Y ya sabes quiénes están fuera de esa prisión? Aquellos que respetan las leyes. ¿Ya te diste cuenta que las leyes fueron dadas para proteger la libertad? No para aprisionar al ser humano. Las reglas son necesarias, las leyes son necesarias. Ahora la pregunta es, ¿los cristianos tienen algún tipo de ley? ¿De qué ley se trata? ¿O es que cuando Cristo dijo, ustedes hagan lo que quieran? Cuando Cristo vino en la cruz, murió y dijo, hijos, yo di mi sangre por ustedes, hagan lo que les plazca. Aquí no hay ley, hagan lo que quieran. ¿Ese es el evangelio que la Biblia presenta? Hoy quiero presentarte bíblicamente la importancia de una ley basada en principios, y esos principios tienen como base el amor. Así que, por favor, no cambies el canal, lápiz y papel, Biblia en mano, que hoy vamos a estudiar este fascinante tema, principios eternos para cuidar nuestra libertad. Una breve pausa, te regresamos. Quiero que en este momento puedas visualizar cómo es la vida en nuestro planeta. Y te vas a dar cuenta que la vida en nuestro planeta está guiada por leyes. Leyes de fútbol, leyes de tránsito, leyes para poder cuidar y proteger a las personas, leyes del hogar, leyes en la calle. La libertad, para que sea libertad, tiene que estar bajo un marco de leyes. Aquellos que dicen, a mí no me importa nada, yo soy libre, voy a romper la ley de la salud, ¿dónde terminan? En la esclavitud y la enfermedad. Aquellos que rompen las leyes de tránsito tienen que pagar multa. Aquellos que rompen las leyes que el gobierno da, ¿dónde están? En una prisión. Entonces, para vivir libre, tenemos que estar regidos dentro de leyes. Las leyes fueron dadas para poder cuidar, no para estorbar, para poder cuidar nuestra vida y la vida de nuestro prójimo. Las leyes fueron dadas en el hogar para poder proteger la vida de los hijos y de la familia. En un campo de fútbol, las leyes fueron dadas para proteger al otro jugador, para que las cosas salgan bien. La vida en este planeta está regida por leyes. Cada esfera de la conducta humana está regulada siempre por una cantidad de leyes. Ahora mira, existen leyes en la política, leyes en el comercio, leyes en el deporte, leyes en el tránsito. Yo puedo seguir mencionando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿son necesarias tantas leyes? ¿Tú sabías que un día, mientras Isaac Newton se encontraba estudiando bajo un árbol, una manzana cayó allí junto a él? Y este fenómeno tan simple lo llevó a una profunda meditación. Y él se preguntó, comenzó a cuestionarse a sí mismo, ¿cuál es la fuerza extraña que logra atraer todas las cosas hacia el centro de la Tierra? Y allí comenzó los cuestionamientos. ¿No será acaso esa misma fuerza la que obliga a la Luna a girar alrededor de nuestro planeta? Y todavía fue más allá y dijo, ¿acaso no gira la Tierra en torno al Sol en virtud a esa misma fuerza? Y todos esos razonamientos llevaron poco a poco a este astrónomo para poder descubrir la famosa ley de la gravitación universal, la ley de la gravedad, mediante la cual se pueden explicar los movimientos de los astros y los planetas que están en el espacio, bajo una ley. Estamos hablando fuera ya de nuestro planeta, del universo. Y la ley que yo acabo de mencionar
es apenas un ejemplo de las muchas leyes que rigen en el universo. Los hombres de ciencia, aquellos que estudian los fenómenos de la naturaleza, ellos han comprendido desde hace mucho tiempo de que el mundo natural está regido por principios o por leyes inalterables. Y todas estas leyes que rigen el universo son leyes sabias y absolutas, o sea, no pueden cambiar. Ya que en última instancia, todas estas leyes apuntan al creador del universo, el legislador universal. ¿Quién es? Dios. Por eso es que las leyes que dejó para que las cosas funcionen en el universo son perfectas e inalterables, porque el creador o el legislador, aquel que creó todo el universo, él mismo colocó sus leyes. Y por esas leyes todo el universo funciona correctamente. ¿Entiendes? Ahora, hay leyes que gobiernan los múltiples fenómenos del macrocosmos, hablemos de lo más grandioso que existe, como también hay leyes que gobiernan los microcosmos, aquello que ni siquiera podemos percibir con los ojos. Ahora, poner a un lado su vigencia, decir, esto ya no sirve, esto es muy antiguo, esta ley ya no vale para hoy, ¿sabes qué cosa sucedería? Si es que estuviese en nuestro poder decir, esas leyes ya no existen, desencadenaría un caos y ruina sobre toda la creación. Gracias a Dios que no está en nuestras manos decidir eso. Además de los principios que rigen el mundo natural, también existen otras leyes de vital importancia. Por ejemplo, son aquellas leyes que están destinadas a regular el comportamiento moral del ser humano. ¿Me estás entendiendo? No tiene que ver esto con cultura, tiene que ver con moralidad del ser humano. Y cuando estoy hablando de moral, no importa el tiempo, continúan siendo principios. Entonces, estos principios espirituales están estampados, ¿sabes dónde? En la conciencia de la humanidad. Y estos principios son indispensables para poder asegurar el bienestar de todos los habitantes de la tierra. O sea, para que exista en este mundo paz y armonía, depende de la existencia de una ley que tenga que ser cumplida. Si alguien pregunta así, ¿por qué el mundo cada vez está en un caos? No hay respeto por la vida, no hay respeto por el prójimo, cada vez hay más deslealtad, más infidelidad, más deshonestidad, más hurto, más violencia. ¿Sabes cuál es la razón? Porque el mundo, usando su libertad, ha ido contra la ley de Dios. Si es que el mundo obedeciese la ley de Dios, el mundo sería distinto. ¿Por qué? Porque esa ley Dios lo colocó para nuestro bienestar. Que el mundo lo desprecie es una cosa, pero ¿sabes qué me sorprende? Que vivimos en un tiempo donde hay miles de cristianos que se atreven a despreciar la ley de Dios, que son principios eternos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una norma y un principio? Una norma puede variar, puede cambiar de un lugar para otro, pero un principio es inalterable. Un principio abarca todos los tiempos. No es dado para una cultura, no es dado para un grupo de personas, es dado para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es esa ley? ¿Y quién estableció esa ley? Déjame contarte un poquito la historia. ¿Sabes que a lo largo de la historia se han creado numerosas leyes? Es más, algunas de esas pues han despertado el respeto y la admiración universal. ¿Sabes que muchos cuerpos o numerosos cuerpos legislativos tienen contenido extraordinario que despiertan la admiración? Sin embargo, existe un documento legislativo que es infinitamente superior a cualquier otra ley. ¿Sabes cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos constituyen la santa ley de Dios. Así lo denomina la palabra, santa ley de Dios. Y voy a comenzar ahora con un texto. Este es el primero y quiero que tomes nota, por favor. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículo 7. Presta atención a lo que dice aquí el texto bíblico. La ley de Jehová es perfecta,
Estamos hablando que el creador del universo dejó leyes en el universo, por eso es que las cosas en el universo funcionan. No está en nuestras manos decidir si esas leyes se alteran o no, porque Dios, el creador, Él es el legislador, el que colocó las leyes. Solo que al ser humano le dio libertad. Y en su libertad le dice, mira hijo, si tú quieres proteger verdaderamente tu libertad, si tú quieres tener paz, una conciencia tranquila, quieres realmente no ser prisionero de las consecuencias, respeta mi ley. Y aquí aparece David y dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! Los miles y millones de leyes que hoy se promulgan en diversas cámaras legislativas de esta tierra, ni siquiera logran satisfacer todas las demandas del derecho y la justicia. Sin embargo, las leyes de Dios son perfectas. Las leyes de los hombres están sujetas a constantes cambios. A menudo vemos que una ley que es creada va a tener una modificación. En cambio, la ley de Dios es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque es inalterable. La ley de Dios declara principios eternos que se aplican a la humanidad a lo largo de todos los tiempos y de todo lugar. Por eso es que la ley de Dios es perfecta, no necesita modificación. La ley divina es perfecta porque refleja el carácter del Creador. El Creador mismo es aquel que da sus leyes. ¿Y quién es ese Creador? Es Dios. Entonces, este hecho es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque estas cualidades sobre el carácter de Dios y la ley de Dios se expresan claramente aquí en las Escrituras. Yo aquí te voy a dar aquí algunos textos que yo registré. Yo quiero que tú los anotes, yo apenas lo voy a mencionar, pero quiero que tú lo verifiques, ¿correcto? Porque esto no es algo que yo estoy inventando, esto es algo que la palabra del Señor dice. Ahora, tú vas a hacer una comparación. ¿Está bien? ¿Estás anotando? Si estás anotando, divide ahí en tu hoja, en tu cuaderno, una línea por el centro y a un lado vas a colocar carácter de Dios y al otro lado vas a colocar ley de Dios. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Ya dividiste? ¿Estás con tu cuaderno? ¿Estás con tu hoja en blanco? ¿Ya colocaste la línea en el centro? Correcto. Yo te voy a mencionar aquí cuáles son las características del carácter de Dios y vamos a ver qué relación tienen con su ley. ¿Sabes por qué te estoy explicando eso? Porque hoy la mayoría de personas creen que la ley de Dios es algo del pasado, es algo del judío. Pero hoy te voy a mostrar bíblicamente que la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y su carácter es demostrado eternamente porque su carácter es amor y su amor es inalterable. La cruz no anuló la ley, la cruz confirmó la ley. ¿Por qué razón? Porque la cruz es la manifestación del amor de Dios y su ley es la base de su carácter. Y su carácter es amor. ¿Ya hiciste la línea por el centro? Bueno, vamos entonces. Mira, primera característica del carácter de Dios. Dios es justo. ¿Dónde está eso? Anota. Salmo 145, 17. Salmo 145, 17 dice así. Justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Anotaste entonces? Carácter de Dios. Allí coloca la primera característica. ¿Qué cosa es Dios? Justo. ¿Cuál es el texto? Salmo 145, 17. Muy bien. Carácter de Dios es justicia. Muy bien. Vamos a Salmo 119, 172. Salmos capítulo 119, 172. Préstame atención. Y anota allí, 172. Dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justos. Interesante, ¿no? Entonces, el carácter de Dios es justo. ¿Cómo es su ley? Justa. ¿Acaso no es un reflejo la ley de su carácter? Así como su carácter es justicia, su ley es justa. ¿Estás entendiendo? Segunda característica, Dios es amor. ¿Estás de acuerdo con eso? 1 Juan 4:8, ¿qué cosa dice? Anota el texto, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, la característica principal del carácter de Dios es que Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Muy bien.
¿Y en qué se basa su ley? Vamos a Mateo capítulo 26. Mira, Mateo capítulo 26, capítulo 22, versículo 36 en adelante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos se olvidan de leer el 40. El 40 dice, de estos dos depende toda la ley. No dice Jesús he venido a colocar una nueva ley, está diciendo, he venido aquí estoy resumiendo ante la pregunta que alguien le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús dice, de estos dos depende la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas la ley de Dios, la primera parte te dice cómo amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la segunda parte de la ley de Dios te dice cómo amar al prójimo, porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende, o sea, es el resumen. ¿En cuál es el resumen de la ley de Dios? Amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Entendiste entonces? Justicia, Dios es justo, su ley es justa. Dios es amor, su ley está basada ¿en qué? En el amor. Cuando tú vas al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, hay un llamado de Dios. Sean santos porque yo soy santo. ¿Quién es Dios? Dios es santo. ¿Y cómo es su ley? Vamos a Romanos capítulo 7. ¿Estás colocando? Romanos capítulo 7, versículo 12. Así como Dios es santo, mira lo que es su ley. Romanos 7, 12 dice así. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Acaso no dijimos que era Dios santo? ¿Cómo es su ley? Santa. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo ¿de qué? De su carácter. ¿Qué más es Dios? Dios es verdadero. Tú lees Salmos 31:5. Yo tengo que mencionarte solo los textos porque tengo mucho para hablar sobre este asunto, ¿está bien? Entonces, Salmos 31:5, allí habla de que Dios es un Dios de verdad. Y cuando tú vas a Malaquías capítulo 2, versículo 6, dice también que su ley es una ley de verdad. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Anote ese texto. Y Romanos 7:14 dice que la ley también es espiritual. 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué cosa es su ley? Su ley es espiritual. ¿No te estás dando cuenta que hay una relación de semejanza entre el carácter de Dios y su ley? Dios es perfecto. Eso dice Mateo 5:48. Sean perfectos como vuestro Padre que es perfecto. ¿Y sabes qué cosa dice Salmo 19:7, el texto que leímos al comienzo? Su ley, ¿qué cosa es? Perfecta. Dios es bueno, dice Salmo 136:1. ¿Y qué cosa dice Romanos 7:2, el texto que leímos? A la verdad la ley es santa, justa y buena. Lo que te estoy mostrando es, el carácter de Dios está reflejado ¿dónde? En su ley. Entonces, cuando una persona niega la ley de Dios, está negando el carácter de Dios. Dios es amor, pero también es justicia. ¿Estás entendiendo? Entonces, la ley es el reflejo de su carácter. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta ley que refleje el carácter divino? Mira, en esencia, el decálogo, los 10 mandamientos, fue concebido por Dios con el objetivo de poder promover el bienestar de la humanidad, de poder guiarlos por aquellas sendas de justicia, de poder protegerlo, guardarlo del mal. Y el anhelo de Dios en nuestro favor se expresa en lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 30.
Abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Mira cómo Dios expresa su deseo. 30:16 de Deuteronomio. Dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Que andes en sus caminos. Y la pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa andar en sus caminos? Dice así: que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, seas multiplicado y seas prosperado en la tierra que Dios te va a dar como posesión. ¿Estás entendiendo el deseo de Dios? Quiero que me ames, quiero que me sirvas, pero no quiero que me digas, ay Jesús, yo te amo, allí nada más. Obedéceme. Por eso te he puesto reglas, principios, para que tú demuestres que me amas. El amor a Dios no se trata de levantar las manos y solamente decir aleluya, gloria a Dios. Es una vida cambiada. Glorificamos a Dios con un carácter semejante al de Él. Y ya vimos qué cosa refleja su carácter, su ley. Entonces, el nuevo pacto, según Hebreos y según Jeremías 31, consiste en que Dios coloca su ley en el corazón. Antes apenas estaba en tabla de piedra. Ahora Dios quiere colocar por medio de su Espíritu en el corazón. Una persona que ama a Dios lo demuestra siendo obediente. ¿A qué? A los principios que Dios establece. No existe yo amo a Jesús pero hago lo que quiero. No existe ese tipo de amor en la Biblia. Ahora, quiero que entiendas, Dios es la fuente de la vida y Él desea que podamos disfrutar una vida con sentido. Y una vida con sentido es una vida con verdadera libertad. Y para eso nos ha dado su ley. O sea, cada mandamiento es un poste que nos evita de poder desviarnos del camino, pero nos indica que vamos hacia el cielo. Es como un semáforo de advertencia para prevenirnos, para no extraviarnos, para no accidentarnos. Por eso es que quien rompe las leyes no es libre. Quien rompe la ley está preso de sus consecuencias. Mira, gracias a la orientación que nos brindan los mandamientos de Dios, nosotros podemos disfrutar de una vida feliz y abundante. Jesús nos dijo así en el libro de Juan capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Préstame atención, Jesús hablando. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Estás entendiendo? ¿Quieres permanecer en mi amor? Dice Jesús, guarda mis mandamientos. Querido, esto no es legalismo. ¿Sabes qué cosa es legalismo? Legalismo es aferrarse a la ley pensando que la ley va a salvar. No, la ley no salva. La ley no es la causa de la salvación. La ley es la evidencia. ¿Cuál es la causa? La gracia de Cristo. Yo no me salvo por guardar, yo me salvo por la gracia de Jesús. Pero la gracia que me salva me transforma y me coloca en armonía en la obediencia. Me coloca en armonía con su amor. ¿Y cómo yo permanezco en su amor? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y luego Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es el propósito de su ley. Libertad, gozo, alegría. ¿Sabes qué cosa dijo el sabio Salomón? Cuando vamos a Proverbios capítulo 29. Anote ese texto, Proverbios 29, 18. Mira lo que dice. El que guarda la ley es feliz. Realmente a través de la ley, Dios muestra su bondad y su amor porque es el reflejo de ¿qué? De su carácter. Un día Dios manifestó su ley de forma escrita en el Sinaí. Alguien me dijo lo siguiente, pastor, la ley de Dios apareció con los judíos allí en el Sinaí después que los sacó de Egipto. Yo le dije, necesitas leer un poquito más la Biblia, porque la ley de Dios fue dada en el Sinaí de manera escrita, pero la ley existía desde antes de la existencia de los judíos. Tú puedes abrir la Biblia en Génesis capítulo 26, versículo 5, y quiero decirte que Abraham no era judío. Mira lo que dice de Abraham. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no era judío. Es el padre de la fe. Otro ejemplo.
¿Cómo es que sabía José que acostarse con la mujer de Potifar era pecado si no hubiese una ley que diga no cometerás adulterio? Cuando tú vas a Génesis 39:9 dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios? La Biblia dice que sin la existencia de la ley no hay conocimiento de pecado. ¿Cómo sabía José que eso es pecado si no había una ley? ¿Cómo Dios podría cobrar la muerte de Abel a Caín si Dios no hubiese dicho no matarás? ¿Me estás entendiendo que la ley existía desde antes? Era transmitida de manera oral, Dios lo había colocado en el corazón, pero el pueblo desobediente finalmente fue esclavo en Egipto y se olvidó de esas leyes, de esos principios que Dios tuvo que escribirlo con su propio dedo. Y me interesa porque cuando comienza a dar aquellas leyes escritas, que son principios, en Éxodo capítulo 20, Dios comienza así, habló estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En otras palabras, la ley no fue dada para el esclavo, la ley fue dada ¿para quién? Para el libre, para conservar la libertad. Ya te liberté del pecado, entonces camina en mi ley, porque mi ley te garantizará que serás realmente libre. Yo quiero que tú puedas. Probablemente estás confundido porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, encontramos varias referencias como a Pablo diciendo parece que no hay que guardar la ley, que la ley fue anulada en la cruz. Mira, en la Biblia hay diversas referencias a la ley que debemos mirar el contexto. Por ejemplo, existen leyes ceremoniales, existen leyes civiles, existen leyes rituales, existen tradiciones. Entonces, cuando vemos que habla aparentemente en contra de la ley, hay que preguntarnos, ¿de qué ley está hablando? ¿De la ley ceremonial? Porque las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento en la cruz. Esas leyes apuntaban el sacrificio de Cristo. Esas leyes sí tuvieron su cumplimiento. ¿Me entiendes? Pero la ley moral que fue escrito por el dedo de Dios son principios que no apuntaban el sacrificio de Jesús. ¿Cuál era el problema de los judíos? Los judíos se aferraban a la ley como medio de salvación. Y Pablo condena esa actitud y dice, señores, la salvación es por gracia, la salvación es Cristo. Pero en un momento él dice, la ley de Dios dejó de existir. Lee Romanos 3:31. Dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Pero ¿por qué parece que en otros textos habla en contra de la ley? Está hablando de leyes ceremoniales, leyes rituales. Colosenses 2:16 está hablando de ritos, del acta de decretos. Todo eso apuntaba a Cristo. Hay que separar las leyes. ¿Correcto? Ahora, la ley de Dios no puede ser abolida. ¿Por qué? Porque su base es el amor. Ya leímos Mateo 22:26-40. Amarás a Dios y amarás al prójimo. De eso depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿en qué se basa la ley? En el amor. Yo quiero que entiendas. La ley de Dios se divide en dos partes. Cada mandamiento está en dos tablas que fue escrita con el dedo de Dios. Esta ley no la escribió Moisés. Éxodo 31:18 dice que Dios lo escribió. Y cuando Dios escribe, Dios colocó su sello. ¿Su sello cuál es? Su amor. Entonces la primera tabla, con los 4 primeros mandamientos, habla de nuestro deber a nuestro Creador. Y la segunda tabla, con 6 mandamientos, habla de nuestro deber y de nuestro amor hacia el prójimo. ¿En qué está basada la ley? En el amor, a Dios y al prójimo. La pregunta es, ¿cómo amo a Dios? No es, Señor, te amo. No. Si tú me amas, no tengas otro Dios. No tomes mi nombre en vano. Si tú me amas, entonces obedece. La obediencia es parte ¿de qué? Del amor. Tú eres padre. Imagínate que tu hijo viene y te dice, papito, yo te amo, pero yo hago lo que quiero. Yo no voy a hacer lo que tú me dices. ¿Qué tipo de amor es ese? Hay muchos que piensan así. La ley fue abolida en la cruz. Y muchos ven a la ley como una carga. ¿Saben por qué? Porque no han leído la ley. No lo ven como principios de protección. Algunos dicen que esto solamente fue para el judío. En la cruz fue anulada y toman el libro de Colosenses 2:16 cuando está hablando de leyes ceremoniales o rituales que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Yo te invito a que juntos podamos leer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Abre tu Biblia. La ley de Dios está en Éxodo 20:3-17. Mira, el primer mandamiento dice así: no tendrás otro Dios delante de mí. Yo te hago una pregunta y quiero que me respondas. ¿Esto era para el judío o también para los cristianos? Dios le dijo a los judíos, ustedes no tengan otro Dios, pero ustedes cristianos pueden tener los dioses que quieran.
Si tú me dices que la ley de Dios fue abolida en la cruz, entonces hay que eliminar este mandamiento y hay que tener la cantidad de dioses. ¿Me estás entendiendo? Entonces, este mandamiento nos advierte del mayor problema, que nuestro amor debe ser solo para Dios. Nadie debe desplazar el lugar de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es un Dios ajeno. Esto fue para el judío o para el cristiano. Fue para el judío y para el cristiano, porque se está hablando de un principio. Esto no puede ser abolido en la cruz. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté en el cielo ni debajo de la tierra. Ah, pastor, pero el santuario tenía imágenes. Una cosa es tener una imagen para ilustrar, otra cosa es tener una imagen para adorar, para venerar. Ah, pastor, pero Moisés levantó una serpiente y esa serpiente representaba a Jesús. ¿Tú sabes qué dice 2 Reyes 18:4? Que Ezequías destruyó esa serpiente de bronce porque la gente comenzó a adorar a la serpiente pensando que así adoraba a Dios. ¿Estás entendiendo? Una cosa era el símbolo, otra cosa era venerar al símbolo. Ahora, el primer mandamiento destaca quién es el Dios verdadero. El segundo mandamiento señala cómo tenemos que adorarlo. El primer mandamiento coloca que el primer lugar debe ser para Dios en nuestra mente y corazón. Pero el segundo mandamiento se refiere a la forma externa de nuestra adoración y denuncia la falsa manera de adorar. No debemos rendir culto ni inclinarnos ante imágenes, ante cuadros, ante estampitas, ante estatuas. Ninguna imagen terrenal. Tú puedes ver Salmo 115, 3 al 8. Eso es una ofensa para Dios. ¿Y qué dice el tercer mandamiento? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te pregunto, ¿esto era solo para el judío o también para nosotros? ¿Nosotros podemos tomar el nombre de Dios en vano cuando querramos? No. Este mandamiento es un llamado a servir a Dios con temor y reverencia, porque el nombre de Dios es la revelación de su carácter.